El tema del día de hoy es para conocer mejor la tabla periódica, porque desde la primera clase, me parece, yo les dije, busquen su tabla, descarguen una tabla periódica, ¿cierto? Va a ser importante la tabla periódica porque de esa manera vas a poder encontrar datos que no va a ser necesario memorizar. Mirando a cada rato la tabla te vas a familiarizar con símbolos que casi siempre los vemos incluso en los exámenes de admisión. En el colegio te van a pedir una tabla. Para el examen de admisión ya no está la tabla porque se supone que el alumno ya conoce algunos símbolos, conoce algunos lugares, posiciones donde estos están, conoce cómo están ordenados los elementos. ¿Sí? Pregunto antes de empezar. Me pueden contestar por el audio o pueden colocar su respuesta en el chat, ¿saben? Creo que muchas veces ya hemos dicho cuántos elementos debe tener tu tabla periódica. A ver, todos contestamos cantidad de elementos en la tabla periódica. ¿Quién me dice? Cantidad de elementos en la tabla periódica. ¿Nadie? Miren su tabla y díganme cuántos elementos hay. Los que tengas. Mira, mira tu tabla. Y coloca la respuesta en el chat o activa tu audio y dime cuántos elementos tú tienes en tu tabla. Si no, voy a empezar a preguntar. Hola, ya voy a preguntar. Se han dormido, creo. Aquí está, menos mal una respuesta. Briana, por ejemplo, me dice, en su tabla le está apareciendo 5.3. Gracias, Briana. Tienen que mirar su tablita y lo que les aparezca ustedes me cuentan. Porque puede ser que tu tabla esté desactualizada o esté considerando más elementos de los que nosotros deberíamos tener. Dana me dice 118. A ver, ¿quién más? Revisen su tabla. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tabla periódica, descargué o encontré por ahí una tabla periódica, y esa tabla periódica está desactualizada, yo me voy a quedar con el numerito que aparece ahí. Si yo veo 109, voy a decir hay 109 elementos. Si yo veo 121, voy a decir 121. Y cuando venga el día del examen de admisión o el día del examen aquí que dan su quizzes, vas a contestar según lo que tú veas en tu tabla. Es por eso que vamos a dar una revisión. Antes voy a pasar a mi tablita. Aquí está, ¿verdad? Mi tabla periódica aquí está a colores, que de repente la tienes, esta de aquí, o tu tabla periódica está así, sin colores. Sea cual sea la tabla, vamos a analizar y te vas a dar cuenta la cantidad de elementos. Mira, empieza en el hidrógeno, todos empezamos con el hidrógeno, y empieza a subir así. Uno por aquí, helio, dos. Entonces va en horizontal el aumento, la ubicación. Siendo el último, lo vamos a marcar. El último es este. No sé si lo tienes. El OG debería ser el último. Tu tabla debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas, no más. Si hay más, profesora, y los de abajo están saliendo de aquí, de este lugar, están conectados con estos lugares. Tú no puedes tener más de 7 filas. Si tienes más de 7 filas, tu tabla periódica está considerando elementos que no son oficiales. Si tu tabla periódica no tiene el OG, esta última parte que he encerrado en círculo, tienes que buscar otra tablita o completar los espacios que estén faltando con estos símbolos. Porque tu tabla periódica debe tener 118 elementos. No más ni menos. Tiene que ser 118. Si tiene más, te vas a acostumbrar mal. Si tiene menos, vas a contestar mal. Tienes que actualizar tu tabla. ¿De acuerdo?
Vamos a seguir revisando. Otra pregunta. ¿Tu tabla periódica tiene una separación como esta que está aquí? Mira. Esta de aquí, esta escalerita. ¿Tiene o no tiene colores pintado, una escalerita que empieza con el boro? A ver, ¿me confirma? ¿Sí o no? ¿Quién me confirma? Briana, Sara, Tenik, Dana. Sí, mi es a color como estaba ¿Sí? antes, Dana, muy profesora. bien. ¿Quién más? Me tienen que confirmar. Si no tiene esta escalerita, te vas a complicar la otra semana. Esta escalerita separa los que son llamados metales de los que son no metales. Nosotros tenemos elementos químicos a los que llamamos metales y conocemos muy bien, como el hierro. Mira, por aquí está el hierro. El cobre también lo llamamos metal. Todos los que están debajo, mira, toda esta parte, todos los de aquí, incluyendo los que están abajito, todos ellos son metales. Hay muchos metales en la tabla periódica. Pero hay incluso algunos metales que no son sólidos como los que tengo en casa. Yo sé que en mi casa hay una ventana de hierro. Yo sé que en mi casa hay un cableado de cobre. Y sé que ese metal es sólido. No todos los elementos son así, por si acaso. Hay elementos que son líquidos, hay elementos que son gases como el oxígeno. Así que si no tiene esta escalera que separa metales de no metales, tienes que descargar otra tabla periódica o tienes que pintar o tienes que señalar en tu tabla en físico. Porque si no, la otra semana nos vamos a perder cuando yo te diga metal calcio, no metal oxígeno. La separación va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a empezar. Imagino que ya han estado revisando su tablita. Vamos a empezar con nuestro tema tabla periódica. Esto ha sido una introducción para que tengan a la mano la tabla e incluso el examen o quizzes que vas a dar el día de hoy, ¿no? Podrías utilizar tu tabla periódica para contestar algunas preguntas de verdadero o falso hasta que te familiarices, ¿ya? Empezamos. La tabla periódica no siempre fue así. No siempre tuviste 7 filas, 118 elementos con columnas, 18 columnas. No siempre ordenaron así a los elementos. Los elementos se conocían desde épocas antes de Cristo. Ya nosotros hablábamos del oro, hablábamos del azufre, ¿no? Se tenía idea de los elementos químicos, pero no se ordenaban como los que tienes ahora. Empieza un ordenamiento de 3 en 3, pero en esa época no había 118, pues había 60, 63 elementos, pero solo de 3 en 3 se ordenaba. Luego ordenaron a los elementos de 7 en 7 porque tenían algo parecido. Luego apareció una tabla periódica, pero no era como la que tú tienes. Esta historia va a ir cambiando el ordenamiento porque todos ellos utilizaron la masa. Para ordenarlos tomaron como criterio la masa. Y no se puede utilizar la masa para ordenarlos. Es como decir a ustedes en el colegio. ¿Sería adecuado que en el colegio los sienten o los distribuyan o los ordenen utilizando su masa? No creo, ¿no? El criterio más adecuado es el número de orden, el número de DNI, pero no la masa. Lo mismo. En la historia vamos a encontrar que antes a los elementos se ordenaba según la masa o peso. Recién ahora nuestra tabla periódica, gracias a este señor, que lo hemos visto en preguntas de San Marcos, recién nuestra tabla periódica actual, moderna, ordena los elementos según su número atómico. Por ejemplo,
Vamos a revisar. Número atómico. Número atómico 1 es para el hidrógeno, es el primerito. Número atómico 2 es para el helio. Número atómico 3 es para el litio. Número atómico 4 para el berilio, 5 para el boro, 6 para el carbono, 7 para el nitrógeno, 8 para el oxígeno y así va subiendo el número atómico. Vamos a ver si están ahí. Voy a quitar esto y voy a preguntar. Mirando su tablita me va a ayudar Jimena. Hola Jimena, ¿estás ahí? Dime qué elemento en tu tabla tiene el número atómico 10, Jimena. A ver, ubica. Jimena. El neo. Muy bien. Ahora me va a ayudar Nick. Hola Nick. ¿Me escuchas? Nick va a buscar al elemento con un número atómico 12. A ver, Nick, dile a tus compañeros quién tiene el número atómico o el lugar en la tabla 12. Nick, Nick a la 1, Nick a las 2. Cambiamos de participante. Dana, hola Dana. ¿Quién tiene el número atómico 12 en tu tabla? ZN. ¿Quién? ZN. No te escuché. Entonces, sí. ZN. ZN para el número 12. Míralo bien, vamos a revisar a ver. ZN no creo. Mira, el ZN está por aquí. Para que puedas decir lugar 12 tendrías que contar, mira, 1, 2, luego bajas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Quién está en el casillero lugar 12? Es el magnesio. El ZN está más abajo, es el zinc. Más abajo está. El número atómico es el numerito que te indica la posición en la tabla o el número de protones que tiene tu átomo. Es como su número de orden. No hay otro elemento que esté en el lugar 12. El único elemento tiene que ser el magnesio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir poco a poco mirando nuestra tabla, pero ahora necesitamos, para contestar algunas preguntas, necesitamos colorear esta tabla. Para eso me vas a ayudar. Voy a colorear de color celeste. Voy a poner celeste para los elementos que sean líquidos. No sé si tu tabla lo dice, pero en toda la tabla solamente este elemento que se le llama mercurio, que está en el termómetro, es líquido. Y por aquí el bromo, solamente revisando tu tabla, solo estos dos deben estar en estado líquido. Vamos a ponerle esos dos, por si acaso son líquidos. Y ahora vamos a pintar a los elementos que sean de color verde, los que sean gases. En toda tu tabla periódica, ellos son gases. Mira, los que están en la última columna, el helio de los globos, neón,
argón, plutón, xenón y radón. Si tú miras tu tablita y ves la última columna, ellos deben estar señalados, marcados como gases. Pero no son los únicos, porque tú sabes que el oxígeno también, el nitrógeno, el flúor, el cloro, y me falta uno que está por el otro lado. Así que color verdecito va a ser para los elementos que son gases. El resto, ¿en qué estado crees que se encuentra el resto? ¿Quién me dice? A ver, ¿en qué estado se encuentra? Sólido. Claro, hay más sólidos, ¿cierto? Hay más sólidos y más metales, porque hemos dicho que esta escalerita, por si acaso, va a separar a los metales de los no metales. A ellos se les llama semimetales o metaloides. Ellos son los separadores. Ellos tienen que estar pintados en tu tabla periódica de un color diferente, para que puedas diferenciar en qué lado están los metales y en qué lado están los no metales. Solo ellos. ¿Cuántas filas tenemos? A las filas se les llama periodos. Si hoy día en el examen te dicen en qué periodo está el sodio, tienes que buscar en qué fila está el elemento. Pero si te dicen en qué grupo está, para los grupos tenemos que ver la columna. Y todos los elementos han sido separados, así como los alumnos, en sección A y en sección B. Ellos también. Ellos han sido separados en grupo A y en grupo B. Grupo A son los extremos. Mira la letrita, número romano A. En los extremos. Y el grupo A son los más famosos de la tabla. Muchas veces hemos escuchado del calcio para los huesos, del oxígeno en el aire, mientras que los que están en el centro son llamados grupo B. Entonces tenemos grupo A y grupo B. Si me dicen grupo, tengo que mirar la columna, pero si me dicen periodo, tengo que mirar la fila. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos contestar por aquí o rescatar por aquí? Tú sabes que los metales tienen brillo, que nosotros cuidamos mucho a los metales porque se pueden oxidar. Por eso pintamos la puerta de hierro, la ventana de hierro, porque si lo dejamos así, el hierro rápido se va a oxidar. Los metales se oxidan, con los metales puedo hacer láminas, hilos. Los metales casi siempre, casi siempre, los metales van a ser sólidos. Aunque hay un metal por ahí que es un líquido. Este metal es líquido, está en el termómetro, de repente lo has visto ahí en tu termómetro. Cuando aumenta la temperatura, empieza a dilatarse y me ayuda a saber cuál es el valor de mi temperatura, aunque ahora a veces usamos ya termómetros digitales. Pero los metales tienen las características también de conducir la corriente eléctrica y el calor, porque si mi cuchara es de un metal y la coloco en un recipiente muy caliente, yo sé que me voy a quemar. ¿Por qué? Porque como está en el lugar caliente, el calor va a subir y voy a tener que soltarlo. Entonces los metales van a tener características opuestas a los que son no metales. Los no metales son malos conductores, los no metales pueden ser gases, sólidos, líquidos. Son opuestos, por eso hay que saber la escalerita. ¿Quiénes son metales y quiénes no? Los semimetales o metaloides eran los que separaban, eran los que estaban en la escalera. Tienes que verificar lo que yo pinté. Y ahora sí me ayudas, por favor, a contestar, porque vamos a ver cómo ubicar a los elementos. Pero no te olvides que los elementos están ubicados gracias a Moseley según el número atómico, ¿ya? Así que espero que me den su respuesta para este primer ejemplo. ¿Quién me ayuda? Coloquen su respuesta en el chat para compararlas.
Si desean, lo pueden hacer por interno. Me ponen su respuesta. ¿Quién me dice la respuesta, chicos? Por si acaso están pidiendo cuál está mal, cuál es incorrecta. ¿Alguna respuesta? ¿Alguien que quiera colocar su clave? ¿Alguien que nos quiera compartir su clave? Ya, vamos a contestar. ¿Cuántos elementos tenía mi tabla? 118. Gracias, por aquí tengo una respuesta. ¿Quién más? A ver si se anima a colocar el clave. 118, sí, está bien. Los metales son más abundantes. Sí, había una escalerita y separaba los metales, eran los que más abundan. Había solo dos elementos que eran líquidos. Uno era el mercurio y el otro era el bromo. Sí, el bromo. Los elementos que están en la misma columna son como familias. Cuando veas a elementos que están en la misma columna, van a tener características muy parecidas, ¿no? Pero nuestra tabla periódica no se ordena según el peso. Eso está mal. Nuestra tabla periódica actual necesita al número atómico, por si acaso. No puedes ordenarlo como se te dé la gana o no puedes ordenarlo según la masa. ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Han estado revisando su tablita? Y por último, ¿qué pasaría si yo quiero ubicarlo sin mirar la tabla, profesora? Si quieres ubicarlo a tu elemento sin mirar la tabla, necesitas el número atómico y la configuración. ¿Cómo? Si quieres saber en qué fila está o en qué columna está, necesitamos realizarle la configuración electrónica. Aquí dice CE, configuración electrónica. Por ejemplo, vamos a tener aquí un ejemplo chiquito. Y esta sería la primera tarea, ¿ya? Ah, no, la segunda. La primera tarea va a ser el verdadero o falso para que no te olvides. Esta va a ser la primera tarea. Correcta, incorrecta. ¿Cuál está bien, cuál no? Y sobre todo vas a resaltar por qué está mal. Esta es la tarea 1. Y la otra tarea va a ser esta de aquí. Vamos a ubicar en la tabla periódica al elemento berilio. Si lo quieres ubicar, necesitas un número atómico. Te van a entregar en el examen. Y vas a usar el tema de la semana pasada que se le llamaba configuración electrónica. Vas a decir 1S2, 2S2. Ahí está, mira. 2 más 2, los 4 electrones. Estos 4 están aquí. Una vez que haces tu configuración, profesora, pero ¿no sería más fácil mirar la tabla? Sí.
es más fácil mirar la tabla y saber dónde está, en qué fila y en qué columna. Pero hay exámenes de admisión donde te piden usar la configuración. Haces tu configuración y ubicas. Vas a decir, el periodo es el coeficiente más alto. ¿Ves aquí? Más alto. El mayor nivel. 2. Este elemento debe estar en la fila 2. ¿Qué más? Ahora tengo que fijarme en qué está acabando. ¿En qué va a acabar? Si la última parte, para poder saber en qué grupo está, si la última parte es S o es P, es del grupo A. Y se cuentan los electrones solamente del mayor nivel. Entonces, A está en el grupo 2 o en la columna 2 del grupo A. Ya, esta sería la segunda tarea. Esto es para que, por si acaso, puedas ayudarte de tu configuración. Si no, miramos la tabla periódica y lo ubicamos más rápido. Periodo, columna, fila, columna. ¿Ya, chicos? Esta sería la segunda tarea. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Repito, el mayor coeficiente te va a decir el periodo, pero la cantidad de electrones que tienes en ese coeficiente te va a decir el grupo. Por si acaso lo resalto aquí. Este numerito te ayuda a saber el grupo. Por eso puse 2, pero en romano. 2A. ¿Ya? Esa es la segunda tarea. Ahí nos vamos a quedar, chicos, porque sé que tienen 5 minutos de receso y luego pasan a la siguiente clase, ¿cierto? No se olviden, hay dos tareas, una que es teoría y esta de aquí, para que puedas darte cuenta que es necesario reforzar la clase de la semana pasada, que es la configuración, ¿ya? Listo.